Bueno, vamos a comenzar. Vamos a ver las operaciones con vectores que existen. Realmente hay más operaciones con vectores. Yo aquí te puse dos, que son la suma de los vectores de esta forma. Existe otra forma como es la regla del paralelogramo, pero no la vamos a ver aquí. Sin embargo, debes de saber que con estas dos operaciones se desglosan todas las demás operaciones, es decir, en todas las operaciones donde hay vectores y en todas esas representaciones se extraen estas dos operaciones que son fundamentales, que es el producto escalar y esta suma de vectores. Y como ves, ambas operaciones están muy sencillas. Aquí básicamente te dice que un vector resultante puede ser la suma de otros dos vectores. Es decir, cuando tienes una suma de dos vectores, y puedes tener un vector resultante, que es este, v, ¿no? Y pues bueno, aquí esta notación tú denotas el vector con una flechita. Entonces, en un espacio bidimensional, en x y en y, pues básicamente vas a tener el vector z, por ejemplo, de esta forma, el vector w de esta forma, y la suma de ellos, bueno, te da el vector resultante. Luego está el producto escalar. Básicamente, si tú tienes un vector y lo multiplicas por un número escalar, esto sería igual que multiplicar cada uno de sus componentes, ¿no? Es decir, si tú tienes 10 va a crecer 3 veces en x, y luego si tú tienes 5, no sé, en y va a crecer 3 veces en y, y entonces vas a tener 15. Básicamente es eso, no hay mucha ciencia. Vamos a presentarte el primer ejemplo. Imagínate que tú estás buscando algún vector resultante que esté aquí. Tú tienes dos vectores, tienes el vector z y tienes el vector w. Tú sabes que el vector z vale 3 veces hacia la derecha y luego 9 veces hacia arriba. Y aquí lo tienes, 3 veces a la derecha, 9 veces hacia arriba. Aquí está el vector z. Puedes ver que aquí, bueno, la dirección, recordemos que es toda esta línea de acción por la que pasa va a pasar el vector, esa va a ser la dirección, su línea de acción, todo esto. Y si pones también el vector w, puedes ponerlo incluso por acá, puedes decir que el vector w puede partir de aquí igual del centro, y lo podrías tener representado aquí. Pero ¿por qué no lo puse así? Bueno, porque en esta suma de vectores es más cómodo si ves a los vectores como si fueran pasos de movimiento. Entonces vas a tenerlo aquí y puedes representar este segundo vector. Entonces ya nos vamos a estar moviendo en 4 pasos. Nos vamos a mover 3 pasos a la derecha, 9 pasos hacia arriba, y luego 5 pasos a la derecha y 3 pasos hacia arriba, 5 pasos a la derecha y 3 pasos hacia arriba. Sería lo mismo, bueno, si nosotros recorremos este camino, sería lo mismo que partir de aquí a acá, ¿no? Este camino puede ser el mismo camino que este. Bueno, este es el vector resultante, que está en, bueno, vale 8 o 12, ¿no? Mueves 8 hacia la derecha y 12 hacia arriba. Es un concepto muy sencillo. Ahora podemos tener aquí otro ejemplo. Lo puse ahora con números negativos. Imaginemos que ahora el vector w vale menos 7,8, ¿no? Es decir, menos 7 pasos hacia la izquierda y 8 pasos hacia arriba. Entonces nos movemos 7 pasos a la izquierda y luego 8 pasos hacia arriba. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Que es lo mismo que partir desde aquí e ir hasta acá. Entonces aquí tenemos la resultante, que es el vector v. ¿Ves? Que sería lo mismo que simplemente restar estos números y sumar estos otros dos números. Como ves, las operaciones son muy sencillas. Me gusta esta forma cómoda que lo tienes encerrado entre corchetes, porque es fácil imaginar las operaciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver un ejemplo con el escalar. Si yo tengo el vector w que tenía anteriormente, aquí lo tengo, vale 2,5, es decir, 2 hacia la derecha y 5 hacia arriba. Aquí está, lo tengo.
Cuando yo lo multiplico por un escalar, habíamos mencionado que va a crecer en todos sus componentes, es decir, 3 veces en y y 3 veces en x. Entonces básicamente es multiplicar el 3 por cada uno de sus componentes, como lo tenemos aquí. Entonces, de que valía 2 en el eje de las x, va a valer 6, y de que valía 5 en el eje de las y, va a pasar a valer 15. Entonces vas a tener un vector que se incrementa, que se escala. Es el mismo vector, por así decirlo, pero escalado 3 veces. Entonces tienes el vector repetido 3 veces. Por eso se llaman escalares, porque escalan un vector. En este caso lo escala 3 veces. Ahora, una cosa curiosa, por ejemplo, tenemos este otro vector. Si yo lo multiplico por una cantidad negativa, te decía hace rato, yo lo puedo multiplicar por menos 1 y lo que va a pasar es que el vector se va a invertir. Y en este caso, para que veas, si yo lo multiplico por 1.5, por ejemplo, es decir, el vector se va a invertir y luego va a crecer 1.5 veces hacia esa nueva dirección. Bueno, la dirección es la misma, pero el sentido va a cambiar. La misma línea de acción la tienes aquí, mira, todo esto es la línea de acción, va a conservar la misma dirección, sin embargo el sentido es el que va a cambiar. Y aquí solo hay dos sentidos, obviamente, que dependen de la línea de acción, ¿verdad? El sentido es positivo o negativo, y en este caso el sentido va a ser negativo, y tenemos este nuevo vector escalado 1.5 veces, ¿ves? Simplemente se invierte y aquí está en 7,5 y bueno, aquí está en menos 3. No hay más ciencia. Y bueno, yo hace rato mencionaba que por qué desde de esas operaciones básicas se pueden desglosar las otras operaciones. Bueno, mira, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí un vector z que se le va a restar 3 veces el vector w, y eso va a ser igual a un vector resultante v que tenemos acá. Entonces yo aquí tengo z menos 3 veces el vector w, que es 2,5, y bueno, aquí ya lo tengo, simplemente multiplico. Entonces el vector z 10,7 es lo mismo que sumarle el vector w con sus componentes negativas, ¿verdad? Entonces 10 menos 6, 4, 7 menos 15, menos 8. Yo aquí lo tengo, aquí lo puedo ver, este vector. Entonces, tengo el vector z. Este otro vector es menos 3 veces el vector w. ¿Viste cómo va en sentido opuesto? Y que es lo mismo que yo caminara desde el origen hasta este punto, que es 4, menos 8. Básicamente estas son las operaciones básicas que se pueden hacer con vectores. Hace rato me estabas mostrando, por ejemplo, con el módulo. No estaría mal decir, y es a lo mismo que me refiero, es que con estas operaciones básicas puedes ver las demás operaciones. En este caso tú buscabas el módulo. Si yo tengo el vector z que vale 10,7, yo puedo verlo como la suma de dos vectores separando sus componentes, es decir, el vector que tiene en el eje X y el vector que tiene en el eje Y. Entonces aquí tengo el vector en el eje X, es 10 veces hacia la derecha y 0 veces hacia arriba. Y el vector Y es 0 veces en el eje de las X y 7 veces hacia arriba. Yo lo puedo ver así, entonces como igual parto desde aquí y luego voy arriba. Como ves, este vector resultante es el vector z que yo tengo acá. Es lo mismo. Y al tenerlo de esta forma tan conveniente, yo ya puedo comenzar a buscar lo que es el módulo, por ejemplo. Para eso voy a recordar a Pitágoras, que es lo que tú ya mencionabas, básicamente que la suma del cuadrado de los cuadrados A y B, que son los catetos, ¿verdad? De esta hipotenusa, aquí yo puedo tener un cuadrado igual enorme aquí. Es decir, si yo sumo el cuadrado que me da este de acá y el cuadrado que me da este de acá, voy a tener este cuadrado que está aquí. Como es equivalente, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? 16
más 9 es 25. Muy bien, este teorema de Pitágoras lo puedo aplicar aquí, sin olvidarme que son vectores, ¿verdad? Entonces aquí tengo la componente que va en X y la componente que va en Y, es decir, 10 y luego 7. Y esto me va a dar un aproximado de 12,20 de magnitud o de módulo, como quieras llamarlo, pero en esencia es lo mismo y básicamente eso sería todo. Ahora, de muy grosso modo, solamente para amarrar conocimientos, esto lo podemos aplicar en diversos ámbitos. Por ejemplo, en física, en tiro parabólico, teníamos este problema. No lo vamos a explicar muy bien, solo quiero que veas dónde se ve la suma de los vectores. Que a partir de esos fundamentos, de esas operaciones tan básicas, podemos obtener varias cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos esta parábola. Esta partícula que puede ir en todo este camino, yo lo puedo ir señalando con este vector de aquí, ¿no? Y puedo encontrar una función que dependa del tiempo y que me pueda dar la posición, pero yo la puedo ver como una suma de tres vectores. Aquí está el vector R sub 0, lo tengo aquí, que me denota el inicio de desde donde empieza, ¿verdad? Luego V sub 0 por T, que es todo este vector de aquí, y desde ese vector que se va hasta allá, que no lo vemos, y luego con este otro vector desde allá viene este otro vector de acá, que es un medio de la aceleración, bueno, un medio de la aceleración, un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, por ejemplo. Entonces esto me va a dar un otro vector, que es este de aquí, que es la suma de todos ellos. Entonces es lo interesante, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, más o menos para que veas cómo se resuelve un poco el sistema, ¿verdad? Pero básicamente era eso, ¿no? Este era el problemita que te quería exponer ayer. Pero nada más para que veas que sí que tiene aplicación y sí se aplica en muchas cosas como en física, en temas de electromagnetismo también, en temas de economía y bueno, tiene infinidad de cosas. Allá donde se mueva algo, de seguro hay vectores, ¿no? En mecánica de materiales, ¿no? Puedes decirle a los chicos que con, no sé, los que vayan a ser ingenieros civiles o arquitectos, pues van a ver básicamente mecánica vectorial, ¿no? Los que quieran ser ingenieros van a ver mecánica de materiales, donde van a ver muchos análisis con vectores. Y eso sería todo.